Capítulo 53. Nació para morir de hambre. Lo primero que hizo cuando pisó el suelo fue matar. Estaba rodeado de innumerables miembros de su propia especie, pero lo atacaron sin piedad. Y así, respondió de la misma manera. Aplastándolos con puños y pies, todos murieron en una tormenta de carnicería. Vagando sin rumbo en su casa, luchó sin cesar. Un hambre eterna dolía dentro de él, pero no sabía qué era lo que deseaba su cuerpo o su alma. Luchando a través de la piel desgarrada, los huesos rotos y la carne en descomposición, continuó buscando su deseo. Cada victoria le trajo fuerza. Cada muerte despertaba algo en lo más profundo de él. Un recuerdo. Un hambre insaciable. Un recuerdo de iluminación. Un golpe de trueno. Pero el recuerdo tenía dos colores diferentes. Un rayo de rojo. Una chispa de oro. Esta sola imagen, este solo recuerdo, era todo lo que tenía para continuar. Y sin embargo, cuando estaba a punto de caer de rodillas... Oye. ¿Estás bien? Alguien vino a ayudarlo. Una voz fuerte se filtró en rojo. Aquellos que aparecieron frente a él cuando estaba en su punto más bajo no eran de su propia especie, sino aliados, sin embargo. Lo llevaron a su casa y lo cuidaron. Lo ayudaron a comprender estas emociones que moraban dentro de él, provocando algo más dentro de él. Algo que le hizo comprender el hambre, el deseo dentro de su corazón. Es el sueño que viste y el deseo que tenías desde que te convertiste en ti mismo. Una voz suave bañada en oro. Es un deseo que fue lo suficientemente fuerte como para transformarte en una nueva persona, la que eres ahora. Aunque no entendía lo que significaba la palabra deseo, sabía cuál era su deseo. Para perseguir esa luz dorada. Chocar contra la luz roja una vez más. Esta comprensión se vinculó con las profundidades mismas de su alma y extrajo tanto fuerza como satisfacción, llenando el vacío dentro de su cuerpo. El hambre que sentía era su deseo de encontrarse una vez más con lo que vio en un sueño. Para estar dentro de él y luchar con la luz una vez más. Sus aliados le concedieron muchas cosas. Conocimiento, fuerza y, sobre todo, un arma. Con estas cosas, volvió a adentrarse en el oscuro laberinto donde nació. Y, sin embargo, no importa cuánto peleó, nada de eso se acercó a la satisfacción que sentía dentro de sus sueños. Cada victoria contra las criaturas del laberinto solo lo enfurecía a medida que aumentaba su hambre. Y luego, encontró una puerta. Una puerta que resonaba dentro de él. Y entonces, como si hubiera sabido hacerlo desde el principio, desató un poderoso rugido desde lo más profundo de su alma. Como el agua de un geyser, los deseos de encontrarse con la luz dorada volvieron a la superficie, casi ahogando la luz roja. Las puertas se abrieron y los muros de piedra blanca le hicieron señas para que entrara, como un sirviente que da la bienvenida a su amo a casa. La Monster Party en la que se encontraba Bells Party estaba afectando a todo el piso. Cuando estaban en los largos y ventosos caminos de los acantilados que se entrecruzaban por todo el suelo, eran asaltados por todos lados por las libélulas parecidas a libélulas y cualquier monstruo que aterrizara en el camino por el que corrían. Pero si se refugiaban dentro de las habitaciones parecidas a cuevas que se formaban dentro de los acantilados y las paredes, los monstruos saldrían de las paredes de la cueva y los encontrarían en cuestión de segundos. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que seguir corriendo hacia adelante. Para agravar sus problemas, mientras que Rei y Fia no tenían precio para su defensa en los caminos, apenas tenían espacio para volar dentro de las habitaciones en el suelo y tenían que correr junto a los aventureros, dejándolos vulnerables. Teniendo en cuenta que la única otra opción era que volaran solos mientras eran atacados por las libélulas que se generaban constantemente sin ningún apoyo, no tenían otra opción que confiar en Belle y los demás para protegerlos. Sin embargo, Arles continuaba demostrando que no era una almiraj ordinaria, mientras el conejo blanco Xenos saltaba de un lado a otro de la habitación, aplastando las cabezas de los monstruos que desobaban bajo sus pies o partiéndolos en dos con la espada larga de Belle. Cuando se emparejaron con el asesino aún más rápido a su lado, la pareja normalmente adorable que deseaba abrazarse mutuamente más que cualquier otra cosa fue bastante brutal y aterradora mientras se deslizaban por el suelo cubiertos de sangre de monstruos. Siempre son los lindos, había murmurado Elf y toda la familia más los dos Xenos estuvieron de acuerdo con él. Después de quién sabe cuánto tiempo de constantes carreras, peleas y más que un poco de gritos, finalmente encontraron las escaleras que conducían al piso 21.
¿Al menos 3 pisos más de esto? Karen preguntó mientras la chica se limpiaba la frente que estaba cubierta de sudor, sangre y mugre. Tal vez no tengamos que ir tan lejos, dijo Rey. Uno de nuestros pueblos está en el siguiente piso. Ninguno de nosotros lo está usando actualmente, así que no debería haber problemas si te llevo allí. Eso ayudaría mucho. Belle respondió, la gratitud se filtraba de su cuerpo exhausto. Incluso si eso significaba atravesar un territorio desconocido, era mucho mejor que subir 3 pisos a su grupo exhausto. En ese caso, ¿vamos? Una serie de gritos interrumpió a Belle cuando todos se volvieron hacia el piso 21. Otro grupo se acercaba a ellos, huyendo de una masa de monstruos. El cuerpo de Belle se movió por sí solo. Lancero. Tomando su espada de Arles y gritando el nombre de su servant, Belle y Lancer se dispararon hacia el grupo que se aproximaba. Mientras se movían, Belle sintió que su cuerpo se calentaba mientras un aura de llamas lo rodeaba. Los dos atravesaron a los aventureros que se aproximaban y chocaron contra el enjambre de monstruos. Bañado en la llama de Lancer's Skill, Belle sintió que su fuerza y velocidad se disparaban mucho más allá de su poder habitual. Cada movimiento de su espada fue lo suficientemente fuerte como para atravesar 2 monstruos a la vez con la velocidad suficiente para flanquear al monstruo, incluso cuando solo estaba a la mitad de balancear su brazo hacia él. Sin embargo, por alguna razón, la habilidad solo lo afectó con tanta fuerza. Para los demás, si bien el impulso fue relativamente significativo para su nivel, no fue ni un tercio de efectivo que el impulso de Belle. Cuando Belle preguntó por qué, las mejillas de Lancer se pusieron rojas y se negó a darle una respuesta clara que no fuera porque eres mi maestro y caster, Archer y Saber se ven afectados de la misma manera. Lo único que todos tenían en común era que todos eran hombres, pero la bendición de Welf tampoco era tan poderosa. Había otro enlace que le faltaba a Belle, pero decidió no insistir más. Sin embargo, el hecho de que la fuerza de Belle haya aumentado no significa que su equipo haya recibido el mismo impulso. La espada larga en las manos de Belle no pudo soportar el abuso que sufrió por el manejo brusco de Arles y el aumento de fuerza de Belle la empujó más allá de sus límites. Como resultado, el metal se rompió al golpear el escudo floral de un hombre lagarto. Sin embargo, cuando el monstruo intentó contraatacar, Belle logró esquivar su golpe y lo golpeó en la cara, clavando la espada rota en su cuello antes de sacar el cuchillo Estia y apuñalarlo en el pecho donde residía la piedra mágica. El hombre lagarto estalló en una nube de humo negro y le dijo a Belle que había dado en el blanco. Cuando Belle se dio la vuelta, el camino que conducía a las escaleras estaba siendo bañado por una llama azul. Cada movimiento de la lanza de Lancer enviaba una ola de llamas azules que envolvía a los monstruos frente a ellos. Plumas afiladas llovieron desde el cielo, así como una ráfaga de viento mágico, diciéndole a Belle que los 2 voladores también habían saltado a la refriega. Con su ayuda, la cantidad de monstruos se redujo rápidamente a 0. Sin embargo, como era de esperar, fue un desfile de pases, murmuró Lily. Nos usaron como cebo para huir de los monstruos. Usando a la familia Estia como señuelo, los aventureros pasaron corriendo y se retiraron escaleras arriba y no se encontraban por ningún lado. Solo veremos más de eso si no nos ponemos en movimiento, continuó Lily. En este momento, todos los aventureros en el calabozo intentarán salir, sin preocuparse por nadie más. No estaría fuera de discusión que atacarían y herirían a otros aventureros y los usarían como cebo para los monstruos mientras hacen su huida. Entonces, ¿estás diciendo que tenemos suerte de que el último grupo no haya intentado eso, Karen preguntó y Lily asintió con la cabeza. Cierto, si consideramos los niveles, Emma, Primo y yo somos los eslabones débiles de esta fiesta. Teniendo en cuenta la capacidad de lucha, Lily es más un eslabón débil que la señorita Karen, respondió Lily. Tal era el destino y el papel de un partidario a los ojos de Lily. Incluso si su combate cuerpo a cuerpo hubiera mejorado desde que se unió a la familia Estia, probablemente perdería ante Karen debido a la diferencia de experiencia. De repente, una serie de rugidos y gritos se alzaron detrás de ellos. Belle inmediatamente se giró para correr hacia ellos solo para que alguien lo agarrara por la nuca y lo tirara hacia atrás. Oh, no, no lo harás, dijo Ryder con el ceño fruncido. Entiendo, e incluso aplaudo, su voluntad de ir y ayudar a la gente, pero ahora no es el momento para eso. Miró hacia los demás por un momento antes de volverse hacia Belle.
En este momento, tu familia necesita tu liderazgo, dijo Ryder, su voz tranquila pero no carente de autoridad. Ya hemos estado aquí durante horas, luchando contra monstruos de izquierda de derecha y acabamos de escapar tanto de una fiesta de monstruos como de un desfile de pases. ¿Crees que tú o cualquier otra persona está en condiciones de luchar en una batalla prolongada para salvar a personas al azar que podrían igual huir fácilmente y dejarnos pelear solos? O peor aún, atacar a uno de nuestros partidarios y robar nuestros suministros. No es que nos quede mucho de todos modos, dijo Primo en voz baja mientras Belle miraba su espada rota. Tampoco sabemos dónde mirar y estamos limitados por los caminos, continuó Ryder. Puede que Fia y Rey no tengan esa limitación, pero los aventureros en pánico rodeados de monstruos que ven una arpía y una sirena en medio de este caos solo significarán un desastre. Pero no es como si tuviéramos que subir hasta el piso 18, dijo Belle. ¿Podemos llevarlos con nosotros a Xenos Village y...? Eso no es posible, interrumpió Rey a Belle con una expresión triste pero firme. Si bien no debería haber mucho riesgo en traer a tu familia debido a que somos aliados, no puedo exponer uno de los pocos lugares seguros que mis camaradas tienen a los extraños. Arles y yo también tendremos que dejarte aquí. En resumen, si trajeran a alguien más, perderían parte de su fuerza de combate y tomarían un camino más largo hacia la seguridad. Pero no es como si tuvieras que traer a todo el grupo contigo, ¿verdad? Preguntó una voz, su voz, en su cabeza. Divide el grupo aquí y lleva a Jack y Lancer contigo para ayudar a los otros aventureros. Haz que Ryder guíe a los demás mientras se dirigen a la aldea oculta de los Xenos. Solo se interpondrían en el camino, ¿verdad? Abandona a sus amigos aquí para salvar a completos extraños simplemente porque no pueden seguirle el ritmo. Un equipo de élite más pequeño significaba que podían moverse más rápido y que habría menos necesidad de cubrirse entre sí. Las armas de los Servants tienen poco riesgo de romperse y el cuchillo Estia de Belle nunca se rompería debido a su rasgo Durandal. Desecha todo lo innecesario para llegar lo más lejos que puedas como un héroe, o no alcances el horizonte porque deseas hacer ese viaje con tus amigos. Si bien algunos otros pueden decirle cuál es la respuesta correcta, creo que no hay una respuesta incorrecta, por así decirlo. Cada héroe tiene su propio camino para caminar. ¿Cuál es tuyo? Mi camino y el camino que recorrería por sus propios medios. Así era como debería ser, ¿no? En ese caso, su respuesta fue clara. Belle. La voz de Emma hizo que Belle volviera a mirar a los demás. Aunque quisiera ser un héroe, sabía que no llegaría muy lejos sin el apoyo de las personas que lo rodeaban. Mientras quisieran apoyarlo, él nunca los abandonaría. Además, dadas las circunstancias, salir a tratar de ayudar a personas sin una base adecuada o un punto de encuentro solo sería un suicidio. Sin mencionar que salvar a esas personas solo aumentaría el tamaño de su equipo de élite, ya que tendría que escoltarlos de regreso, ya que enviarlos solos no significaría nada si estuvieran heridos. En esta situación, solo podía priorizar primero a su propia familia. Nos retiramos, decidió Belle. Incluso por su sueño, no podía abandonar a sus amigos o llevarlos al borde del agotamiento. Una cosa hubiera sido que se vieran obligados a defender un punto con más números, pero su partido apenas llega a los 2 dígitos y no pueden darse el lujo de buscar a ciegas a otras personas. Esas son las excusas que Belle decidió inventarse. Si no podemos ayudar a la gente de allí, al menos ayudemos a cualquiera con el que nos crucemos, dijo Welf, palmeando a Belle en la espalda. Por supuesto, Ryder nos detendrá si nos pasamos de la raya, ¿verdad? Mientras ustedes, muchachos, realmente me escuchen, dijo Ryder con un suspiro. Entonces haremos eso como un compromiso, aunque no podemos llevarlos con nosotros, ¿entendido? Al final, vamos a entrometernos en las cosas de nuevo, ¿no? Preguntó Lily con una sonrisa irónica. Así es, Belle, después de todo, respondió Emma con su propia sonrisa. Mientras colocaba el escudo en la parte superior de su mochila, agarró el colgante azul alrededor de su cuello y comenzó a apretarlo. ¿Señorita Emma? Preguntó Lily, luciendo preocupada por un momento. Lo siento, supongo que me siento un poco nerviosa, admitió Emma mientras se giraba hacia una de las paredes de la mazmorra. Saber le dio una última mirada al papel en sus manos antes de soltarlo y dejar que se convirtiera en polvo. «¿Y qué tontería?», y dijo su compañera, su voz goteando veneno y desprecio. El papel era una forma de sistema de mensajería que Caster hizo que Saber y Lancer intentaran hacer. Los papeles venían en pares.
Cuando uno quemaba algo en uno, exactamente las mismas marcas aparecerían en el otro. En este caso, Caster había inscrito el nombre del dios que actualmente era el líder de la mayor parte de las fuerzas de Evilus, Thanatos, así como el método que estaba usando para reclutar nuevos miembros que voluntariamente marcharon hacia la muerte a sus órdenes. La promesa de reunirse con los seres queridos después de la muerte es una oferta tentadora, especialmente cuando la hace un dios que gobierna sobre la muerte, respondió Saber simplemente. Son lamentables, pero no los llames tontos por haber sido manipulados en su desesperación. No me importa que estén siendo manipulados, espetó Ryu, mientras limpiaba la sangre del monstruo de su ar. Los dioses mismos han dicho que los recuerdos no se conservan después de la reencarnación. No están simplemente esperando un milagro, están esperando una imposibilidad. Pero es realmente imposible. Saber no preguntó sino que recitó. A pesar de lo que todos creen, los dioses admiten libremente que no lo saben todo. De hecho, suceden milagros, lo que a su vez los emociona. En cuanto a reunirse con el amor de uno en una nueva vida después de la muerte, tal cosa ya ha sucedido. Pero Saber no sentía que eso fuera algo que debería decir. No porque revelara algo, sino porque pensó que ella no le creería. Aún así, se alegró de haberse puesto su máscara completa para esta incursión. Tenía confianza en su cara de póker, pero la joven frente a él era una profesional. Sería mejor no hacerle saber demasiado. Aún así, no hay razón para cometer tantos crímenes e injusticias por ese motivo, dijo Ryu. Si una persona se enterara de que alguien que te importa mató a cientos de personas solo por la posibilidad de reunirse con ellos en la próxima vida, ¿sería esa persona realmente feliz? Sería mejor para todos los involucrados si hicieran un contrato con otro dios, entonces simplemente suicídase en su lugar. Palabras duras, pero no incorrectas en el sentimiento, murmuró Saber en acuerdo. Independientemente de sus deseos, los miembros de Evilus están voluntariamente cometiendo atrocidades contra sus congéneres humanos y luego usan la liberación de la muerte para escapar de las consecuencias de esas acciones con el conocimiento de que se reunirán con su amado en la próxima vida una vez que el dios Thanatos regrese a Tenkai para manejar su reencarnación. Aunque todos los dioses que quedan en Tenkai manejan el ciclo de vida y muerte desde que la mayoría descendió a Hekai y comenzó familias, los dioses de la muerte pudieron manejar más almas debido a que era su dominio. Tal vez sea porque Thanatos era un dios de la muerte que las almas lamentables sintieron que sus posibilidades de reencarnarse con sus seres amados eran mayores. Pero aún así, sin importar sus razones, han elegido voluntariamente convertirse en Evil, dijo Saber. Lo que vinimos a hacer no ha cambiado. Por supuesto que no, estuvo de acuerdo Ryu. Está bien entenderlos e incluso simpatizar con ellos. Sin embargo, no es suficiente perdonarlos. Aún así, continuó Ryu mientras miraba los restos de los grandes cadáveres de monstruos con forma de oruga que los rodeaban. Todo lo que nos hemos encontrado son monstruos, unos que nunca había visto antes. De hecho, Saber asintió con la cabeza en acuerdo. Por lo que he escuchado, Evilus ha estado convirtiendo las áreas de alimentación de monstruos dentro del dungeon en guarderías para crear estas criaturas. ¿Una despensa, quieres decir? Preguntó Ryu y Saber asintió de nuevo. ¿No hay forma de que el gremio no se dé cuenta de eso? Ciertamente. Uno de esos viveros ha sido resuelto gracias a los esfuerzos de Hermes y Loki familias. Sin embargo, quién sabe cuántos más existen en los pisos inferiores donde solo la familia de primera clase se atreve a viajar. Por lo que dice mi miembro de familia después de unirse familia Loki en una expedición, incluso aparecen en el piso 59. ¿Esta mazmorra también se extiende tan lejos? Ryu preguntó, sus ojos se veían un poco preocupados mientras escaneaba rápidamente el mapa que recibió de Caster. No puedo decirlo con certeza, respondió Saber. Para empezar, es algo más allá de la comprensión mortal después de todo. Los dos se encontraron con una bifurcación en el camino mientras Saber miraba por ambos corredores. Enemigos en ambos carriles, señaló. Nos separamos y si terminamos después de 10 minutos, regresamos para ayudar al otro. De acuerdo, dijo Ryu mientras echaba un vistazo a los caminos. ¿Qué lado tiene más enemigos? Por ahí Saber señaló hacia la izquierda y ella inmediatamente corrió por ese camino antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Y tiene menos y terminó encogiéndose de hombros mientras ella desaparecía por una esquina. Por supuesto, Saber no la estaba dejando ir por completo sin vigilarla.
El mapa que Caster le dio tenía una runa inscrita que dejaba un pequeño rastro detrás, uno que solo él podía ver gracias a su cristalización de sabiduría. Si intentaba seguir adelante sin él podría localizarla sin dificultad. Independientemente de las motivaciones de Caster para incluirla en este asalto, Saber se aseguraría de que la mujer regrese a casa con Hostes y Sir. Saber entonces procedió por el camino correcto a paso ligero, sin sentir la necesidad de correr como lo hizo Ryu. Aunque su deber era castigar el mal, no tenía ninguna prisa particular por matar humanos. Finalmente, se encontró con el lugar donde había rastreado las presencias, pero no había nadie alrededor que pudiera ver con sus ojos. ¿Magia para hacer que uno y sus aliados sean invisibles entonces? No le preguntó a nadie mientras la luz parecía reflejarse en los lentes de su máscara. Inmediatamente, el área a su alrededor brilló y varias personas con túnicas negras y holgadas se abalanzaron sobre él. Sus movimientos eran casi completamente silenciosos, ya sea como resultado de alguna habilidad, la magia o simplemente su entrenamiento. Saber no estaba seguro, pero definitivamente no parecían ser la chusma que se había unido a Thanatos después de perderse en la desesperación. Lo que significaba que eran un tercero o un grupo más elitista. Como mínimo, no eran la familia Loki y, por lo tanto, enemigos. Una cadena salió disparada de debajo de una de sus mangas y Saber levantó su espada para atraparla. La cadena envolvió a Gran y con un simple movimiento de muñeca, la hoja la cortó fácilmente. Con un movimiento suave, Saber desenganchó dos de sus dagas con su mano libre y las arrojó hacia arriba, golpeando las armas de otros dos asaltantes y arrojándolos hacia arriba, dejándolos abiertos para ser cortados. Antes incluso de que sus cuerpos tocaran el suelo, la mano de Saber salió disparada y agarró la cadena que caía y tiró, arrastrando al desprevenido agresor por el aire hacia él. Un destello más tarde y el hombre se derrumbó, inmóvil. El siguiente objetivo cargó contra él con dos espadas. El agresor, una mujer a juzgar por su grito frenético, lo acuchilló en un pánico torpe y los golpes fueron esquivados fácilmente. Su mano salió disparada de nuevo y agarró a la mujer por el cuello y la estrelló contra la pared. Cuando estaba a punto de asestar el golpe final, algo se desprendió de los pliegues de su capucha. Un collar de cristal azul. Los ojos de Saber se agrandaron mientras desmaterializaba a Gran para liberar su mano y quitarle la capucha a la mujer. Un par de ojos morados le devolvieron la mirada desde detrás de su largo cabello morado, pero él conocía la cara. Lo había visto antes, hace varias semanas en la primera noche de sus vacaciones en Melen, antes de que la chica que tenía esa cara se echara a llorar al escuchar su propia voz con magia. «Eres sí». Comenzó, pero la mujer levantó algo antes de que pudiera terminar. Un cordón largo conectado a varias rocas de color rojo oscuro atadas a su pecho que parecía como si una llama hubiera sido petrificada a mitad de la quemadura y sellada en piedra y una pequeña caja. Saber entendió exactamente lo que la mujer estaba tratando de hacer. Inmediatamente arrebató las rocas de su cuerpo y la arrojó a un lado. Un momento después, el fuego envolvió su cuerpo y la explosión ahogó todos los demás sonidos en sus oídos. La piedra que tenía en la mano había explotado, esparciendo cenizas y arena por todas partes. El dolor atravesó su mano cuando sintió que su armadura se abrasaba contra su carne. Las piedras habían sido algún tipo de material volátil, ya sea un objeto de caída o un mineral extraído de la mazmorra, y la caja era un detonador para encenderlo. Fue así como los miembros de Evilus se detonaron para evitar ser capturados y cumplir su pacto con su dios. Pero ¿y por qué motivo esa persona necesitaría hacerlo? Con una runa, Saber sopló el humo y el polvo, solo para ver que la mujer no estaba por ningún lado. Parecería que se apresuró a huir cuando estaba en desventaja. No importa, y dijo Saber mientras se giraba hacia el resto de los asaltantes que también habían resultado heridos por la explosión. Caminó hacia el más cercano y golpeó su pie sobre su mano para evitar que se movieran. Tengo preguntas para ti. Las responderás. Y, unos minutos más tarde, Ryu se le acercó y lo vio parado en medio de los restos de la explosión sin nadie más a la vista. ¿Y estás bien?, preguntó ella, notando cómo partes de su armadura estaban cubiertas de ceniza y parecían haber sido afeitadas de su brazo derecho. Estoy, en su mayor parte, ileso, respondió Saber, su voz causando un escalofrío en la espalda del elfo. Sin embargo, necesito hablar con Caster una vez que esto termine. Pero primero... Saber continuó por el camino con Ryu siguiéndolo justo detrás de él.
Cuando doblaron la esquina, los dos se encontraron con la vista de tres mujeres asustadas con las piernas y los brazos encadenados. Esto es, Ryu murmuró mientras Saber se arrodillaba y rompía las cadenas con sus propias manos. Este lugar es una de las formas más fáciles de salir de la ciudad sin pasar por las puertas, dijo Saber cuando las mujeres se dieron cuenta de que las estaba liberando. Como señaló mi diosa, los elementos criminales no los monopolizarían y, en cambio, construirían alianzas y tratados para hacer uso de ellos de la manera más pacífica posible. Sospecho que la mujer que rescataste hace varias semanas habría sido trasladada aquí si no hubiera sido comprada por el casino. Y eso tiene sentido, y admitió Ryu mientras miraba a las mujeres que agarraban las manos de Saber y le agradecían profusamente. Oye, ¿quién te trajo aquí? Una mujer, respondió uno de los aspirantes a esclavos. Ella nos trajo aquí y estaba a punto de entregarnos cuando todo comenzó a cambiar. Ya veo, murmuró Saber asintiendo antes de volverse hacia Ryu. Planeo llevarlos de vuelta a la superficie, pero, ¿qué vas a hacer? Te ayudaré, dijo Ryu después de pensarlo un momento. Excelente, dijo Saber, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Entonces tú tomas mientras yo tomo estos dos. Las mujeres parecían confundidas cuando Saber hizo que una de ellas se subiera a su espalda antes de levantar a la segunda en sus brazos, con Ryu haciendo lo mismo con la más pequeña de las tres, un payum. Tenemos poco tiempo, así que esta será la forma más rápida, respondió Saber. No abras la boca. Te morderás la lengua. Tan pronto como dijo eso, los dos aventureros irrumpieron por el pasillo entre los gritos ahogados de las mujeres salvadas. Hubo muchas personas que tuvieron suerte y obtuvieron Magic conveniente cuando obtuvieron su fauna. Luchar junto a esas personas hizo las cosas fáciles y rápidas. Sin embargo, luchar contra esas personas... Bete Loga no estaba muy familiarizado con las armas, pero sabía que funcionaban de manera similar a los arcos y las ballestas. Cargue el proyectil, luego apriete el gatillo y suéltelo. Vuelva a cargar y luego repita. Sin embargo, el que estaba frente a él parecía no tener necesidad de recargar parte de la ecuación. Cuando el arma con forma de espada se balanceó sobre la cabeza de Bete, notó una luz azul brillando en el medio. No era que no necesitara recargar, estaba creando activamente nuevos proyectiles dentro de las armas de la misma manera que crearía nuevas flechas para un arco. ¡Mierda! El arma disparó en medio de su balanceo, lo que obligó a Bete a mover la cabeza en sentido contrario, solo para encontrarse cara a cara con una hoja. Saltó hacia atrás un poco tarde y la hoja cortó en el área justo por encima de su ojo derecho. Era un corte poco profundo, pero la sangre salía de todos modos. «Hueso de mi espada, ¿verdad?», Bete murmuró. La hoja no había sido extraída de una bolsa oculta ni nada por el estilo. Un fragmento de metal sobresalía del brazo del hombre, justo cerca de su codo, como si hubiera estallado debajo de su piel. «Espera, ¿me estás diciendo que realmente es Archer?», gritó Tioné. «No se parecen en nada». «Tampoco ustedes dos, idiotas», replicó Bete, limpiándose la sangre de su ojo mientras el hombre frente a ellos fijaba su postura y el fragmento de metal desaparecía. No, solo la punta había desaparecido. La base permaneció en su cuerpo, actuando como un sello para evitar que la sangre fluya. «Oye, a esta distancia probablemente podrías notar su olor, ¿verdad?», preguntó Tione, ignorando el comentario de Bete mientras se paraba frente a la todavía congelada Tiona. «Puedes decirlo, ¿verdad?». Bete se negó a responder. El olor a óxido, metal y, sobre todo, una gruesa capa de sangre. Su primera suposición sería que eran gemelas, pero tanto Tiona como Tione tenían olores diferentes. Por supuesto, eran similares debido a que estaban en contacto cercano constante entre sí y eran familia, pero eran lo suficientemente distintos como para que no los confundiera con el otro, incluso si tuviera los ojos vendados. Pero esto, ¿y si se quitara el olor a monstruos y viola? Sí. Era exactamente el mismo olor. O tal vez, la diferencia entre Archer y el que estaba frente a ellos en este momento era ese olor a monstruos. «¿Cuál es tu problema?», exigió Bete. «¿Mi trato?», preguntó el hombre, golpeando el arma contra su frente otra vez. «Me han ordenado matar a los intrusos». «Parece que no te esfuerzas mucho si tomas descansos cada minuto», señaló Bete, a lo que el hombre simplemente se encogió de hombros como si lo admitiera. Tiona luego tiró a Tiona al suelo mientras el hombre les disparaba.
Inmediatamente después de eso, se abalanzó hacia Bete nuevamente, disparando tiros con un arma y girando la otra en su mano. Las balas fueron esquivadas o bloqueadas por la espada de Bete, luego, cuando se acercó, las dos armas se estrellaron entre sí, creando una hoja de doble punta como la urga de Tiona pero con el mismo diseño oriental que las hojas habituales de Archer. Al igual que ese tipo podía transformar una espada en una flecha sobre la marcha, el hombre frente a él podía crear y dar forma a cualquier arma que quisiera en un instante. Cada instinto gritaba que el que estaba frente a él era el mismo hombre que luchó junto a él durante 2 semanas en el calabozo. ¿Y ahora ese mismo hombre estaba tratando de matarlo? A la mierda eso. Bete rugió cuando le dio una patada en el pecho al hombre. Sin embargo, en el mismo instante, el hombre saltó hacia atrás, reduciendo el impacto del golpe mientras disparaba varias rondas muy por encima de la cabeza de Bete. El hombre lobo se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo las balas atravesaban varios vermis venenosos que se habían arrastrado por encima de ellos. Los monstruos con forma de insectos explotaron, derramando su toxina sobre ellos. «Maldita sea, contrólate, idiota». Tione gritó mientras agarraba a Tiona por la cintura y la alejaba de la lluvia de veneno. «Lo viste ayer, ¿no? De ninguna manera podría cambiar tanto en menos de 24 horas». Pero Tiona murmuró cuando Tione dejó escapar un gemido antes de volverse hacia el hombre que estaba tocando su frente de nuevo. «¿Y tú? ¿Hay algo mal con tu cabeza o algo así?», exigió Tione, levantando su espada prestada en caso de que intentara dispararles de nuevo. Para sorpresa de todos los presentes, el hombre responde. «La voz de esa mujer», dijo, golpeando el arma contra su cabeza aún más fuerte. «Como gusanos clavándose en tu cráneo». «¿Mujer?», Bete respondió. «¿Te refieres a esa perra pelirroja, Revis no sé qué? ¿Eso significa que tú también eres una criatura?» «¿Quién sabe?», dijo el hombre mientras golpeaba el punto brillante en su pecho. «No puedo dispararle a ella ni a mí mismo». «¿Por qué no me lo dices?». Ambos cañones se levantaron y tanto Bete como Tione se lanzaron hacia adelante para cerrar la distancia. Bete y los miembros de la familia Loki que lucharon junto a Archer sabían que él siempre prefería luchar a distancia, de ahí su nombre de guerra. Solo peleaba a corta distancia cuando las cosas se habían ido al infierno o si estaba tratando de evitar una garantía. El hombre frente a ellos ni siquiera intentó pelear a larga distancia y, en cambio, se acercó y se enfrentó a corta distancia incluso con sus armas. Chillidos de fuego resonaron en el corredor de piedra seguidos por el choque del acero. Incluso cuando las armas fueron destrozadas por la fuerza de los aventureros de nivel 6, simplemente se recrearon de nuevo en volutas de luz azul. Incluso si pudieran esquivar por poco sus golpes, una espada saldría de su cuerpo y los cortaría a ellos también. Pero las heridas creadas eran superficiales. Los dos podrían cortarse a esa manera 1000 veces y aún así pelear sin preocupaciones. Por todos los derechos, 2 aventureros de nivel 6 deberían haber triunfado fácilmente sobre el hombre. A pesar de toda su experiencia, habilidad y magia, no sería capaz de superar su abrumadora fuerza. Sin embargo, no pudieron dar el golpe final. Incluso si estaban seguros de que el hombre frente a ellos no era el que conocían, quedaba un pequeño hormigueo de duda. No era como si supieran cómo uno se convertía en una criatura en primer lugar. En el poco tiempo que Tiona había visto a Archer, ¿podría haber sido capturado y convertido en uno de esos monstruos? Después de todo, todos los rastros de la familia Estia se habían desvanecido de la ciudad, incluidos sus 2 monstruos. El hecho de que Tiona dudara por completo en pelear fue suficiente para alimentar las dudas en la mente de Tione, mientras que el olor del hombre fue lo que hizo que Bete dudara. Combinado con la aparente falta de voluntad del hombre para tomarse la pelea en serio, también alimentó sus dudas. Con tales dudas, nunca ganarían esta batalla. ¡Uaaah! Con un grito que era en parte grito de dolor y en parte rugido de rabia, Tiona saltó de repente a la refriega, aplastando a Urga frente al hombre, obligándolo a retroceder y alejarse de su hermana y Bete. Tiona. Finalmente despierta, estúpida amazona. Cállate, tonto hombre lobo. Tiona gritó de vuelta, sus ojos forzados y su respiración entrecortada. Simplemente no voy a pensar más en eso. Voy a patearle el trasero y hacerle preguntas más tarde. Si vas a decir eso, entonces dilo en primer lugar. Tione gritó cuando los 3 se volvieron hacia el hombre que una vez más había dejado de atacar y se estaba tocando la frente.
Entonces, sin mover su cuerpo, los ojos del hombre parecieron mirar algo detrás de él. Ese cuerpo está hecho de una hoja. Soy el hueso de mi espada. El hombre se dio la vuelta justo cuando una estrella roja atravesaba el corredor, girando en ángulos impares e incluso de 90 grados mientras se dirigía hacia el hombre. Pero justo cuando llegó a escasos metros de él, disparó una bala hacia la trayectoria de la estrella. La bala y la estrella chocaron y explotaron, esparciendo polvo y pequeños fragmentos de metal alrededor. Eso fue, Tiona murmuró cuando algo salió disparado de la nube de humo. El destello familiar de un manto rojo bailó con el manto negro en el humo mientras rayos de luces azules y rojas iban acompañados de la creación instantánea y demoledora de cuchillas. Hay dos de ellos, murmuró Tione. De hecho, dos hombres con rostros y armas idénticos chocaban frente a ellos. Uno de ellos era el hombre con el que todos estaban familiarizados, su camarada que luchó con ellos hasta los pisos profundos de la mazmorra. ¿Y mellizos?, preguntó Tiona. ¿Archer tiene un hermano? Parece que está tratando de convertir eso en tenía en este momento. De hecho, cada golpe de ambos hombres fue rápido y agudo, como un par de víboras tratando de golpearse la garganta el uno al otro. Sus colmillos blancos y negros se destrozaron sobre sus gemelos idénticos solo para reformarse inmediatamente después y comenzar el ataque de nuevo. ¿Deberíamos ayudar?, Tione preguntó justo cuando Tiona dio un paso adelante, solo para retroceder rápidamente cuando varias espadas llovieron frente a ellos, bloqueando su camino hacia adelante. ¿De verdad crees que te va a dejar unirte a una disputa familiar?, preguntó Bete. ¿O estás diciendo que quieres ayudar a matarlo? Francamente, deberían hacerlo. Permitir que un enemigo con la misma magia y habilidades que Archer resida en Evilus solo significaría problemas para todo horario. Si tuviera que producir en masa espadas malditas o espadas mágicas como lo haría Archer, eso le daría a Evilus el poder para rivalizar con las familias más fuertes de horario. Pero aún así, no pudieron encontrar una apertura para interrumpir la feroz batalla frente a ellos. Era como si sus espadas gemelas fueran una extensión de su cuerpo, una de hierro y llamas. Aunque no eligieron el campo de batalla, ninguno cedería ante el otro, pero tampoco ganaría nada y no encontraría la victoria aquí. Y así, sus vidas no tienen sentido. Era como si no fueran más que espadas. Pero aún así, como infierno. Una persona se negó a permanecer al margen. Tiona salió disparada hacia adelante y atravesó la barrera de espadas y aplastó a Urga justo donde estaba parado el hombre vestido de negro, obligándolo a alejarse de un salto. No me importa qué es esto. Tiona gritó, señalando con un dedo a Archer, quien no se inmutó ni apartó los ojos de su doble. No voy a dejar que luches contra eso solo. Eso va para mí también, dijo Tione mientras se acercaba y se paraba al lado de Archer, frente a su hermana. Bete simplemente negó con la cabeza antes de tomar un lugar junto a Tione también. Mientras lo hacía, un gruñido sonó detrás del hombre de negro. Saliendo de las sombras estaban lo que parecían varias docenas de kobolds, monstruos débiles encontrados en los primeros pisos cerca de la entrada de la mazmorra. Solo que estos eran de un color verde enfermizo con enredaderas brotando de su cuerpo. Una abominación que a Bete le recordó a las violas y virgas. ¿También estaban infestando monstruos normales? No te interpongas en mi camino, dijo Archer simplemente cuando sus espadas desaparecieron y fueron reemplazadas por su arco negro. Grandes palabras para un nivel 1, respondió Bete mientras Tiona le dedicó a Archer una gran sonrisa. ¿No es eso agradable?, dijo el hombre de negro encogiéndose de hombros mientras sus espadas eran reemplazadas por sus armas. Luego, con un disparo como señal, la masa de kobolds infestados avanzó con los aventureros de nivel 6 encontrándolos en el medio bajo la protección de flechas plateadas. Lefilla y Filbis continuaron su búsqueda por todo el laberinto, tanto en busca de una salida como de los miembros desaparecidos de la familia Loki. Pero no importaba lo lejos que viajaran, todavía no había un final a la vista y aún no podían confirmar su ubicación ni orientarse. Mientras viajaban, el olor a monstruos y magia se hizo más y más fuerte. Eventualmente, los dos tuvieron que hacer una pausa para respirar ya que su fatiga mental se volvió demasiado insoportable. «Filbis, ¿estás realmente bien?», Lefilla preguntó. Le había hecho la pregunta varias veces desde que salieron de la habitación donde se habían encontrado con Thanatos y el Pelidorado.
A pesar de que la medicina que el chico les había dado aparentemente había curado por completo la herida maldita, todavía sostenía una mano sobre su costado para cubrir el espacio donde se había desgarrado la ropa como si tratara desesperadamente de bloquear un flujo de sangre invisible. Sí, dijo Philbis una vez más, aunque sin signos de irritación por la preocupación de Lefilla. Es solo un dolor fantasma. Lefilla podría aceptar eso. Había sido atacada bastante violentamente con un arma maldita que dejó heridas intratables cerca de su estómago que se curaron casi inmediatamente después. Agregando las palabras de Thanatos y ese chico y la situación en la que se encontraban, no había duda de que estaba extremadamente desorientada. Luego, la habitación de repente comenzó a temblar, lo que provocó que ambas mujeres se pusieran de pie cuando una de las puertas comenzó a levantarse y una gran mano apareció debajo. O más bien, la mano era la que levantaba la puerta. Mientras se preparaban para un ataque, Lefilla se sorprendió gratamente de quién entró. ¿Sir Gareth? ¿Berserker? Gareth, junto con Raúl y los demás partidarios, cruzaron rápidamente la puerta seguidos por el gran Minotauro antes de que la puerta se cayera detrás de ellos. La faja de Berserker que llevaba el emblema de la familia Hestia no se encontraba por ninguna parte y en su lugar fue reemplazada por una gran lona de algún tipo, que llevaba otro monstruo, una sirena o una arpía según la forma, pero sus plumas eran de un tono diferente al de la arpía que Hestia familia trajo al juego de guerra y el incidente alternativo de Behemoth y su cresta más prominente significaba que probablemente era una sirena. Oh, Lefilla, ¿y Philbis era eso? Gareth los saludó cuando los vio. Me alegro de haberte encontrado. Eso solo deja a Ash, Finn, Vete y los gemelos. ¿Berserker, como en la familia Hestia? Philbis preguntó. ¿Están aquí también? Bueno, todo lo que encontramos fue a este tipo hasta ahora, respondió Gareth señalando con el pulgar a Berserker. Primo no está aquí, ¿verdad? Lefilla preguntó, sintiendo una mezcla de horror y preocupación inundando su ya tenso estómago, pero rápidamente se desvaneció cuando Berserker negó con la cabeza, lo que provocó que los ojos de Philbis se abrieran de par en par. Berserker también parecía estar mirando directamente a Philbis en respuesta con un brazo que aún sostenía la sirena atada a él. Ah, es cierto, se dio cuenta Lefilla. No la ha visto antes, mientras que probablemente ya vio a Raúl y a los demás durante el incidente de Behemoth. Esta es Philbis, dijo rápidamente Lefilla. Un amigo mío. Berserker asintió lentamente con la cabeza antes de moverse hacia otra puerta y comenzó a levantarla con sus enormes brazos. ¿Puede entender a la gente? Philbis preguntó. Sí, respondió Lefilla asintiendo. Probablemente tenga que ver con la forma en que Hestia familia está domesticando monstruos, pero puede entender a los humanos y protegerlos activamente de otros monstruos. ¿Qué pasa con otras personas? Lefilla no tenía respuesta para eso. La fuerza de Berserker ya era varias magnitudes más fuerte que la de los ya temibles Minotauros. Incluso cuando la defendía contra Behemoth, su armadura y escudos se derrumbaron ante su cuerpo y voluntad. A ese nivel, incluso podría estar al nivel de Gareth. Un monstruo de nivel 6 o posiblemente de nivel 7, uno bajo el control de Hestia familia. El equilibrio de poder de Horario podría estar inclinándose en una esquina inesperada. Vamos, el tipo grande parece saber qué camino tomar, dijo Gareth, instando a Philbis y Lefilla a que lo siguieran. Y como no tenemos una mejor idea, simplemente lo hemos estado siguiendo. Lefilla volvió a mirar a Berserker, que sostenía la puerta abierta mientras Cruz pasaba con cuidado, dándole un pequeño agradecimiento al Minotauro mientras lo hacía, a lo que Berserker simplemente asintió mientras la mantenía abierta para que cruzara a Nakiti. ¿Minotauros y el laberinto? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la cabeza de Berserker inmediatamente se giró hacia ella y Lefilla sintió un fuerte calor de ira proveniente de detrás de su máscara. Raúl, que había estado pasando, gritó y se apartó rápidamente. Lo siento, una historia acaba de llegar a mi cabeza, eso es todo. Lefilla dijo rápidamente, levantando las manos en señal de disculpa. Berserker mantuvo su mirada en ella por unos momentos más antes de mirar hacia otro lado y cambiarse a una posición más cómoda para mantener la puerta en alto. ¿Los minotauros odian los laberintos o algo así? Preguntó Philbis, sonando cada vez más confundida por el momento. ¿Quién sabe? Y respondió Lefilla. Solo había dicho eso porque Argonauts Comedy todavía estaba fresca en su mente.
Minotauros que secuestraron a la princesa y corrieron al laberinto con ella antes de que Argonaut fuera a rescatarla. Teniendo en cuenta cuánto sabía Bell sobre las historias de héroes, no sería extraño que se las contara a los miembros más jóvenes de la familia como cuentos para dormir o algo así, así que tal vez Berserker escuchó cuando lo hizo. ¿Era Berserker lo suficientemente inteligente como para odiar las historias sobre minotauros malvados? ¿Era lo suficientemente inteligente como para escuchar y disfrutar las historias? Me duele la cabeza, gruñó Filbis, haciéndose eco de los sentimientos actuales de Lefilla. Dejaré de pensar en esas cosas por ahora, y decidió mientras ella y Filbis salían por debajo de la puerta con Gareth siendo el último en salir. Aprovecharé la próxima vez que sea tutor de Primo para comprobar las cosas con Berserker y tal vez con esa arpía también. Una vez que todos salieron de la habitación, Berserker dejó caer la puerta y se movió al frente de la fila donde abrió el camino por el pasillo de piedra. De vez en cuando, el minotauro se detenía y no se movía durante varios minutos antes de continuar y se encontraba con manchas de sangre y marcas de explosivos que hablaban de una batalla reciente con monstruos y miembros de Evilus. Probablemente sus instintos como un monstruo, murmuró Gareth mientras miraba la carnicería mientras los demás miraban con disgusto y horror. O tal vez simplemente no quiere involucrarse en una pelea mientras sostiene esa sirena. Teniendo en cuenta que los explosivos eran lo suficientemente poderosos como para herir gravemente a los aventureros de nivel 3 y, según las marcas de quemaduras, podían envolver todo el pasillo, probablemente fue lo mejor que continuaron dejándolo en manos de Berserker y se mantuvieron al margen de cualquier pelea. ¿Siguen inmolándose, Gareth murmuró pateando un trozo de piedra. ¿Aún? Preguntó Anakiti. Conocía a algunos en Melen. ¿Estaban persiguiéndolos? Supongo que fue Bell Cranel ahora que lo pienso. ¿Bella? Lefilla preguntó sorprendida. ¿Por qué? No me di cuenta en ese momento porque estaba disfrazado, pero ver a Berserker llevar esa sirena me recordó. Probablemente estaba cargando esa arpía de plumas rojas y probablemente lo estaban persiguiendo para recuperarla. Pero, ¿por qué tomarse tantas molestias por un monstruo? Preguntó Raúl. ¿Para ambos lados? ¿Por su inteligencia? Ofreció Anakiti. ¿Recuerdas lo inteligente que fue la arpía al explorar a los monstruos y usar una herramienta mágica? Tal vez están peleando por eso. O al menos, la familia Estia probablemente esté trabajando con la familia Ganesa para detenerlos en ese sentido. Supongo que el viejo Gnosos probablemente tenía múltiples entradas, agregó Cruz. Probablemente aparecieron en todas partes, tanto en la mazmorra como dentro y fuera de horario. Tal vez también hasta Melen. Podrían haber estado sacando monstruos de contrabando y la familia Estia probablemente se encontró con una de esas operaciones o se les dijo que lo tomaran. Si se estuvieran disfrazando. Ya veo, considerando lo rápido que se movió todo después de eso, probablemente también estén trabajando de cerca con el gremio, murmuró Gareth antes de sacudir la cabeza. Pero eso es algo de lo que nos preocuparemos más tarde. Por ahora, la voz de Gareth se apagó cuando de repente levantó su hacha. Berserker se había detenido y su agitación se podía ver visiblemente en su cuerpo. Oh. Supongo que se dio cuenta. Una voz vino desde el otro extremo del pasillo. Era un hombre que llevaba gafas con lentes de cuarzo ahumado translúcido, un paño de batalla ligeramente sucio y un gran cuchillo de batalla en la pierna. Un miembro de Evilus, pero no uno de esos que se perdieron en las dulces palabras de Thanatos. Inmediatamente, Berserker dejó escapar un aullido espeluznante que no solo destrozó el piso de piedra y las paredes directamente frente a él, sino que también pareció congelar la sangre de Lefilla por el miedo. No solo ella sino todos menos Gareth se alejaron un paso del minotauro extremadamente enfurecido. Berserker dejó escapar una serie de gruñidos antes de soltar otro aullido como si estuviera tratando de decir algo antes de que su ira lo venciera cuando la pequeña escritura grabada en su máscara se iluminó. Fuera lo que fuera, estaba claro que reconocía al hombre frente a ellos como un enemigo en un profundo nivel personal. El hombre dejó escapar una sonrisa antes de empujar la pared contra la que estaba descansando y correr hacia el otro lado. Perdido en su ira, el minotauro rápidamente lo persiguió. «Te espera, Berserker». Lefilla gritó mientras ella y los demás la perseguían. ¿Por qué de repente lo perdió?, preguntó Nardi. Volviendo al tema anterior, quizás ese es uno de los tipos contrabandeando monstruos. Cruz disparó.
Probablemente lo olfateó, su monstruosa nariz probablemente no esté tan afectada por la extraña mazmorra como la mía. Guarda la conversación para más tarde, gritó Gareth. Claramente está llevando a Berserker a una trampa. Sin él, nuestro tiempo en este lugar será mucho más duro. Se las arreglaron para seguir el ritmo del toro furioso, pero no necesitaban viajar tan lejos antes de llegar a otra gran sala con múltiples salidas. El hombre miró por encima del hombro mientras una luz roja parecía brillar en su ojo izquierdo. Inmediatamente después, varios monstruos con forma de araña entraron corriendo en la habitación, como por orden suya. Sin embargo, Berserker no iba a ser detenido. Sacando sus dos enormes alabardas que eran casi tan largas como él era alto, el Minotauro abrió una franja sangrienta a través de las arañas, así como también en el suelo de piedra mientras un rayo rojo se arqueaba a través de sus brazos. Su técnica era claramente amateur, pero su velocidad y poder eran tan grandes como los de cualquier aventurero de clase alta. 5 arañas fueron aplastadas y esparcidas con cada movimiento de sus poderosas armas, haciendo que incluso los veteranos aventureros de la familia Loki dudaran en acercarse a él. La familia Apolo fue bastante afortunada de que Primo Rivera estuviera allí para mantenerlo bajo control, ¿no es así? Philbis notó que todos los demás asentían con la cabeza en acuerdo. Sin embargo, cuando sus números se redujeron rápidamente, apareció otra figura en el salón. Llevaba un conjunto de ropa de trabajo holgada rematada por un paño de cintura larga. Su apariencia cansada y sucia era la antítesis de la limpieza. Su piel pálida y enfermiza hablaba de una vida lejos de la luz del día, y su cabello descolorido, casi desaturado, colgaba en mechones despeinados, ocultando uno de sus ojos. Debajo de su homólogo visible había una bolsa grande y oscura. «Esa es, la persona de la descripción del Orñor, ¿no?», Cruz preguntó cuando Berserker dejó escapar otro fuerte aullido, lo que provocó que los pequeños grabados en su máscara se iluminaran nuevamente. «Ya veo, así que nos reconoces, bestia», murmuró el hombre. «Tu magia puede haber cambiado el diseño de Knossos, pero sus secretos aún están abiertos para nosotros». «¿Puede él entender ese gruñido?», preguntó Nauri, su voz era poco más que un susurro. «Oh, lo entiendo, ustedes no saben, ¿eh?». El hombre con gafas se burló. «Supongo que la familia Estia no estaba interesada en compartir esa información con ustedes, sin importar cuán amigables sean ustedes. Vean, hay monstruos que, joder». Berserker cortó las palabras del hombre arrojando una de sus enormes alabardas hacia el hombre, fallando por poco la cabeza cuando cayó hacia atrás. El otro hombre no se movió de su posición cuando el arma se estrelló contra la pared, esparciendo rocas por todas partes. «Parece que no le agradas en particular, Dix», señaló el hombre. «Muy probablemente debido a tu pasatiempo». «Sí, bueno, no es uno de los que cazamos», dijo Dix mientras se ponía de pie. Luego le dio un tirón rápido a la alabarda, pero el arma se negó a moverse. La familia Estia lo sacó de otro lugar. Sin embargo, esa sirena es. Ante sus palabras, la sirena en la lona comenzó a temblar y dejó escapar una voz temerosa, lo que llevó a Berserker a cubrirla con su brazo libre mientras seguía mirando al duro. En lugar de una conversación entre dos hombres y dos monstruos, era más como dos villanos burlándose de una princesa y su caballero guardián. «Esperar y... espera, ¿dijeron algo sobre la magia de un minotauro?», Philbis preguntó. «¿Están diciendo que esa es la causa de la transformación de Knossos?». «Efectivamente», dijo el hombre. «Me llamo Barca. Nuestro gran antepasado Dédalo le encargó a mi familia que construyera Knossos. Mis ojos podían ver cada centímetro de nuestra creación. Sin embargo, cuando la familia Estia entró en nuestro laberinto por una antigua entrada, el Minotauro fue el primero en entrar. Y al poner su mano en el suelo, todo el laberinto se transformó en lo que ves ahora, robándonos nuestra gloria». Las palabras del hombre llamado Barca enviaron un escalofrío por las espinas dorsales de la familia Loki. «¿Berserker es el que hizo esto?», Lefilla preguntó. «¿Cómo era eso posible? ¿Significaba esto que Berserker también era uno de los espíritus llamados por Argonaut y Belcranel? Ahora que lo pienso, cuando uno pensaba en el Minotauro en términos de historias, generalmente pensaba en el del cuento de Argonaut y el laberinto nunca se quedaba atrás. Si estos espíritus tomaron la forma de personajes de historias, eso significaba que su poder y magia también estaban influenciados por ellos. El Minotauro no se aleja mucho del laberinto que fue su hogar.
Si ese es el caso, entonces si Berserker fuera un espíritu, ¿lo hizo para que pudiera recrear su hogar donde quisiera? Ciertamente explicaría cómo navegaba por los pasillos sin vacilación ni confusión. Él ya conocía todo el diseño desde el principio. Sin embargo, esto fue más allá de lo que se consideraba sentido común. Y sin embargo, aquí estaban. Uno pensaría que estaría feliz de ver esto hecho, pero francamente, estamos de acuerdo en este asunto, dijo Dix mientras se ponía de pie y extendía su brazo derecho. Acuerdo que tú y todo este lugar son una maldita monstruosidad. Y... todos fuera, ahora. La orden de Gareth obligó a todos a salir de su confusión e inmediatamente se retiraron, solo el ojo de Barca brilló de repente y una puerta se cerró de golpe. Aunque habían afirmado haber perdido el control de Knossos, parecía que no todo se había perdido. Frenético y... Lefilla gritó cuando se dio la vuelta para ver al Minotauro quitar rápidamente la lona que contenía la sirena y arrojarla hacia ella. Piérdete en una pesadilla sin fin. Las vibraciones se elevaron desde la garganta del hombre para formar un hechizo mientras la sirena se elevaba por el aire. Lefilla se detuvo de inmediato, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo y atrapó al monstruo mientras Philbis se paraba frente a ella con su propio brazo extendido. Fovetor Dédalo. Dio Grial. Una ola de luz carmesí brotó de los dedos de Dix y un resplandor rojo inundó la habitación. La ominosa luz devoró la oscuridad del laberinto. No hubo explosión o incluso un choque o vibración. La luz envolvió al Minotauro justo cuando se dio la vuelta para mirar a los dos hombres mientras el tono lleno de malicia de Dix llegaba a los oídos de Lefilla. Era una maldición de algún tipo, pero la magia de Philbis parecía haber impedido que los alcanzara, o simplemente no tenía el alcance para alcanzarlos. Berserker lanzó otro aullido masivo, creando una caja enorme en el centro de la habitación con él en su epicentro. Un rugido de dolor y rabia. Si bien eres nuestro enemigo, no hay nada que tengamos en este momento que pueda acabar contigo, admitió Barca mientras Berserker se revolvía salvajemente. Entonces, haremos uso de los intrusos en su lugar. Sí, así que mátense unos a otros por nosotros, dijo Dix, solo para ser interrumpido una vez más cuando Berserker le arrojó la alabarda que le quedaba. Esta vez, el arma dio en el blanco, se estrelló contra su costado y le cortó el brazo desde el hombro. Aunque la puerta había intentado cerrarse de golpe frente a ellos para evitar escapar, la primera arma arrojadiza de Berserker se había alojado en el espacio, impidiendo que la puerta se cerrara por completo, permitiendo que la segunda pasara. Barca pareció chasquear la lengua mientras arrastraba al herido Dix lejos de la puerta medio cerrada, mientras Berserker se agarraba la cabeza y gritaba de rabia. Una maldición de confusión o locura, señaló Gareth mientras se destacaba frente al grupo, colocándose entre Berserker y los demás. ¡Qué desastre! Y, mientras decía eso, los brazos de Berserker cayeron a su lado cuando el Minotauro se dio la vuelta para mirarlos con orbes rojos brillantes que brillaban a través de su máscara con vapor saliendo de sus fosas nasales. La presión que exudaba el Minotauro de casi 3 metros de altura hizo que Lefilla sintiera como si estuviera mirando a un monstruo rex de la mazmorra. Dicho esto, si las teorías de Lefilla eran ciertas, probablemente no estaba lejos de la verdad. Parece que vamos a tener que disculparnos con la familia de Archer después de esto, dijo Gareth solemnemente. No podemos matarlo. Lefilla dijo. No quería tener que explicarle a Primo que tenía que matar a Berserker, no después de que la joven le había pedido al Minotauro que la protegiera a un gran costo personal para él. Puede que no tengamos que hacerlo. Raúl dijo rápidamente, señalando la puerta en el lado opuesto de la habitación. Tenemos 3 opciones. Mira, la puerta aún no se ha cerrado correctamente, así que podemos intentar sortearlo y correr por allí. Además, considerando que la maldición fue lanzada por un lanzador y no por un arma, también podemos resistir hasta que él se desmaya o muere. ¿Y el tercero? Anakiti solo le pidió a Raúl que pusiera cara de amargura y se callara. Cierto, por supuesto. Tan pronto como dijo eso, Berserker de repente se abalanzó sobre ellos, solo para ser atrapado por Gareth. El enano y el Minotauro se tomaron de la mano y se involucraron en un concurso de agarre improvisado. Entonces, lo mantendré encerrado. Gareth gritó, su voz se elevó cuando notó que en realidad estaba luchando en un concurso de fuerza contra un Minotauro. Ir. Tomando la sirena en sus brazos, Lefilla corrió hacia la puerta con los demás. Raúl tomó la delantera, seguido por Anakiti, luego Cruz, Nauri, Lefilla y Philbis en la retaguardia.
Sin embargo, ese pequeño momento en el que Gareth estaba distraído dando órdenes fue suficiente para que Berserker echara la cabeza hacia atrás antes de estrellarla contra la de Gareth. Tanto la máscara del Minotauro como el casco de Gareth se agrietaron por el impacto cuando el enano retrocedió por el impacto. Con un poderoso rugido, Berserker arrojó al enano contra la pared, deteniendo a los demás en seco. Gareth. Raúl gritó, pero el enano logró salir del cráter frente a ellos sin mucha fanfarria. Sí, voy a sentir eso en la mañana, murmuró Gareth mientras se frotaba la cabeza, solo para que el casco se partiera en dos y cayera a un lado. ¿Ves, niños? Es por eso que usas un casco. ¿Ahora es realmente el momento?, preguntó Raúl cuando Berserker soltó otro rugido. Gareth se estiró y empujó a Raúl al suelo justo cuando una piedra volaba sobre su cabeza. La roca voló hacia la puerta y se estrelló contra el arma de Berserker, dejándolo inconsciente y obligando a la puerta a cerrarse de golpe. Estrictamente hablando, no estaban del todo encerrados. Si Berserker podía levantar y abrir las puertas, entonces no había razón para creer que Gareth no pudiera. El problema era que solo Gareth podría mantener presionado a Berserker sin dañar a ninguno de los dos, lo que significa que no podía hacer ambas cosas. Mierda, fue el elegante comentario de Cruz sobre su situación. En la historia de Argonaut, se sabía que el Minotauro con el que luchó devoró tanto a humanos como a monstruos para aumentar su fuerza. Sin duda, debe haber sido una especie mejorada en ese momento. A pesar de que se decía que era un tonto, alguien sin un falna debió haber necesitado un gran coraje para luchar contra él. La razón por la que ese pensamiento vino a la mente de Lefilla fue porque se encontraba en esa posición en este momento, probablemente incluso mirando al mismo Minotauro. No hay otra opción, murmuró Gareth. Pero mientras él y los demás preparaban sus armas, una voz gritó: «Detente». Una voz que ninguno de ellos había escuchado antes y una que hizo que Philbis y los miembros de la familia Loki miraran a Lefilla y, o mejor dicho, la sirena en los brazos de Lefilla. Sin prestar atención a las miradas de los aventureros, la sirena respiró hondo. Gareth y Raúl, reconociendo la acción, rápidamente se hicieron a un lado. Casi inmediatamente después de que una melodía grave escapó de la boca de la sirena. Fue el ataque que separó a una sirena de una arpía, un tipo de ataque de onda de sonido que actuó como magia. La ola golpeó a Berserker de frente, causando que el Minotauro se convulsionara mientras soltaba un aullido y comenzaba a tropezar de un lado a otro. Un tipo de ataque de confusión. Gareth, ahora mientras Berserker está confundido, dijo Raúl, señalando hacia la puerta. Gareth le dio una última mirada al Minotauro mientras caía de rodillas antes de correr hacia la puerta. Mientras luchaba por levantarlo, Berserker comenzó a golpear su propia cabeza contra el suelo, como si tratara de eliminar el ruido de su cabeza, provocando que se formaran más grietas en su casco. Claramente estaba sufriendo, y verlo hizo que le doliera el corazón a Lefilla, pero era mucho mejor que ser asesinado por Gareth mientras no era él mismo. «No se moverá», gritó Gareth. «¿Lo cerraron?». Pero antes de que alguien pudiera decir algo, Berserker dejó escapar otro aullido monstruoso mientras golpeaba ambas manos contra el suelo, enviando una onda de choque a través de las piedras y haciendo que todos cayeran. En este punto, la garganta de la sirena ya no podía soportar su canto, lo que la hizo escupir sangre. «Oye, contrólate», Narvi dijo mientras ayudaba a Lefilla a retirar la sirena. Pero no pudieron seguir de pie ya que los golpes de Berserker causaron más y más temblores que llenaron la habitación. Luego, cuando Lefilla volvió a mirar al Minotauro, vio que los últimos pedazos de su máscara se desmoronaban, al igual que los caracteres brillantes de sus costados se desvanecieron. Y correr. Otra voz nueva, sin embargo, fue una que Lefilla escuchó antes, justo antes de que Gnoso se transformara. «Fuera, de aquí», gritó Berserker antes de levantar los brazos sobre sus cabezas una vez más, y con un último rugido estrangulado, los estrelló contra el suelo, causando que las piedras se derrumbaran debajo de los aventureros. Pero incluso mientras caía, la mano de Lefilla se estiró hacia ese rostro monstruoso, uno cubierto de sangre y lágrimas. Y de nuevo Berserker dijo esa única palabra mientras miraba por el agujero donde cayeron los aventureros. Aunque la distancia era larga, confiaba en que podrían sobrevivir a la caída. Aunque su mente volvió a estar clara gracias al canto de la sirena, se sentía demasiado peligroso para permanecer cerca de los humanos, y probablemente ellos tampoco querían estar cerca de él.
Era peligroso para la sirena cuando cayó con ellos, pero Berserker sintió que podía confiar en la joven que era la maestra de Primo. E incluso sin que Berserker los guiara, todavía tenían la Ariadne que le dio a Raúl. Caminando cuidadosamente alrededor de los bordes del agujero, Berserker se dirigió a la salida. Allí descubrió que la puerta había sido sellada, o el mecanismo que la dejaría abrir había sido dañado por la batalla. Resultó un pequeño problema ya que Berserker simplemente echó el puño hacia atrás y lo estrelló contra las paredes que rodeaban la puerta. Aunque también estaban revestidos de metal, en comparación con las puertas indestructibles, el metal de las paredes se doblaba como papel de seda. Al otro lado de la puerta, se podían encontrar sus dos armas junto con un rastro de sangre que se alejaba. Sin embargo, no hubo miembros amputados, lo que significa que se llevaron el brazo con ellos. Probablemente, enojado, había hablado frente a extraños. Sin duda, probablemente se meterá en problemas cuando regrese, pero teniendo en cuenta que la sirena ya había hablado primero, tal vez no sea tan malo. Por ahora, tenía que salir. Era demasiado peligroso seguir persiguiendo al enemigo, decía más adentro del laberinto. No podía permitirse el lujo de ser maldecido de nuevo. También tenía que traer la información a casa, que la razón por la que su enemigo podía moverse tan fácilmente era porque podían usar esa maldición para ocultar sus huellas. Para derribarlos, se necesitaban más preparativos. Decidió dirigirse a la salida más cercana, pero a medida que se acercaba, una presencia parecía estar acercándose a él. Ambos parecían ser conscientes del otro mientras disminuían el ritmo al mismo tiempo. Cuando llegaron al mismo corredor, Berserker se encontró mirándose en un espejo, aunque no se parecían en nada. El minotauro frente a él tenía una melena negra azabache y era 1 metro más bajo que él, pero los dos compartían los mismos cuernos de color rojo. Llevaba una armadura de placas completa que no le quedaba bien, lo que hacía que pareciera más una armadura ligera en su persona, y empuñaba 2 hachas en sus manos, con una de ellas cacareando con el poder del rayo. No se parecían en nada, y, sin embargo, sabía que eran iguales. Porque ambos habían peleado con un joven que los derrotó con la ayuda de una mujer. Porque sus destinos estaban estrechamente entrelazados con un joven que también ejercía el poder del rayo. Pero ahí era donde terminaban las similitudes. Se dio cuenta de inmediato a primera vista. Si volviera a encontrarse con esa persona, le encantaría poder hablar con él, pero el espejo era diferente, deseaba pelear con él una vez más, ambos lo deseaban. No un simple combate, sino otra lucha a muerte, que sería una vez más contada en todo el mundo en las canciones de bardos y narradores. No podía dejar que se encontraran, y el espejo pareció darse cuenta de eso. Los dos dejaron escapar un rugido espeluznante cuando Berserker levantó sus alabardas al mismo tiempo que su espejo levantaba sus hachas. Asterius, dijo uno simplemente. Asterios, fue la respuesta del otro. Y con eso, relámpagos blancos y negros chocaron entre sí. ¿Están bien los jóvenes? Gareth gritó una vez que las rocas dejaron de caer. En comparación con la caída, las piezas de adamantita escondidas en el suelo eran más peligrosas para él y los partidarios. De alguna manera, dijo Raúl mientras se levantaba del suelo, empujando los escombros de su pecho. Dime que no escuché eso, dijo Anakiti suavemente mientras se levantaba del suelo. Dime que no escuché hablar a 2 monstruos en este momento. Nadie dijo nada cuando Gareth se volvió hacia Lefilla, que todavía sostenía la sirena que tosía ligeramente en sus brazos. Una vez que la sirena dejó de toser, miró a su alrededor y lentamente levantó un pequeño bulto dentro de sus alas. Lefilla lo tomó y lo abrió, revelando el emblema de la familia Estia, así como varias botellas llenas de la poción especial que apareció en la familia Diamceps varias veces, una que restauró tanto el cuerpo como la mente. Se imagina que Estia familia también sabría cómo obtenerlos. Parece que Berserker lo mantuvo a salvo con ella antes de que lo arrojara, señaló Narvi mientras tomaba una de las botellas de la mano de Lefilla. Distribúyanlos entre ustedes, dijo Gareth. Lefilla, tú y Filbis deberían tomarlos, y. Darle uno a la sirena también. ¿Gareth? Preguntó Raúl. Monstruo o no, ella nos ayudó, respondió el enano antes de volver a mirarla, o más específicamente, sus heridas como las alas torcidas y el ojo perdido. Y no creo que esté en condiciones de hacer otra cosa. Entendido, dijo Raúl mientras se ponía de pie y le quitaba la sirena a Lefilla para que pudiera darse un capricho.
Un par de rugidos resonaron desde arriba, haciendo que los aventureros más la sirena miraran hacia arriba. Será mejor que nos pongamos en marcha, dijo Gareth. Berserker logró alejarnos de él, pero sería en vano si salta detrás de nosotros en su estado de confusión. Correcto, dijo Raúl mientras señalaba a Cruz, quien se acercó y ayudó a la arpía a subirse a la espalda de Raúl antes de atarlos juntos. ¿Estás seguro de esto? Cruz le preguntó al humano que asintió de vuelta. Berserker nos confió a ella, así que me aseguraré de que salga al menos, dijo Raúl. Y. Loki podría saber qué hacer al respecto. Esto está por encima de nuestro nivel de pago, ¿no es así?, admitió Nardi. ¿Puedes entendernos? Lefilla le preguntó a la sirena, quien se encogió un poco antes de asentir. ¿Conocías a Berserker, ese minotauro, antes de esto? Un movimiento de cabeza. Supongo que la encontró en las garras de Evilus entonces, señaló Filbis. Probablemente lo que ese hombre que maldijo a Berserker, Dix, fue. Probablemente de uno de ellos. Eso significa que probablemente hay más monstruos que pueden hablar, ¿no? Preguntó Anakiti. Considerando que conocimos a dos mientras luchamos contra Evilus, probablemente los estén cazando. Y supongo que esta familia se lo tomó como algo personal, dijo Cruz con una sonrisa sin alegría. Y entonces, las paredes de la habitación en la que estaban se derrumbaron. Los aventureros más la sirena giraron hacia el ruido que apareció detrás de Gareth. Una montaña de piel verde bloqueó su visión. 4 piernas imposiblemente grandes y poderosas sostenían su mitad inferior, 2 cuernos destrozados retorcidos lejos de su cabeza, y su piel era del verde amarillento enfermizo del acero corroído. Era alto, más de 6 metros desde el suelo hasta los hombros, y de su espalda brotaba una cola que se partía en 2 por la mitad, ambos extremos afilados en puntas como espadas. En general, se parecía mucho a un toro, excepto por el cuerpo de la mujer que sobresalía de la frente de la criatura. La mitad superior de su cuerpo era femenina, sus labios se curvaron en una sonrisa desconcertante. Parecería que encontraron la fuente del otro rugido. Corra, hagan. Gareth encontró su voz y dio la orden, incitándolos a todos a correr lo más rápido que pudieran lejos del nuevo desconocido, el nuevo de mi Spirit. Y el de mi Spirit los persiguió, sus enormes piernas causaban temblores con cada paso, haciéndolos tropezar y volar mientras intentaban escapar. Y por encima de todo esto, en un amplio corredor que viajaba por encima del corredor de los aventureros, un joven de cabello dorado dejó escapar una amplia sonrisa. Te encontré, Tilde.